Hola chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video, de esta nueva sesión de historia. Lo primero que siempre les voy a recordar es que no se olviden por favor de darle like o me gusta a la página de Facebook que tenemos, así, para que la comunidad siga creciendo. Y así, bueno, haya más gente y quizás más difusión de este trabajo. Bueno, dicho esto, hoy día vamos a hablar de un tema que está relacionado con lo que ya hemos visto de este paso de una edad media en la cual se estaba caracterizada por los feudos hacia una donde, bueno, prolifera nuevamente el comercio, proliferan nuevamente las ciudades y por lo mismo empieza a haber una transformación no solamente económica sino también cultural y social. Bueno, vamos a hablar de una cosa que materializa mucho este cambio cultural en esta época, que es clave para entenderlo. Y esto es la universidad. Esta universidad a la que uno va a estudiar carreras, títulos de grado, posgrado, en fin, esa universidad. Uno que podría pensar, no, pero la universidad existe hasta hace 100 años, quizás 150. La universidad, créanme que tiene por lo menos unos 700 años de vida. Muchos, 300 años de vida, sí, algo así, quizá un poco más, no sé. Muchos siglos, muchísimos siglos. Y lo que más le va a sorprender es que hay muchas cosas que el día de hoy se ocupan en la universidad que hasta el día de hoy y en esa época se inventaron y que todavía existen, perduran en el tiempo. Bueno, para empezar hablando de la universidad, nosotros tenemos que empezar hablando del individuo que trabaja, estudia y trabaja en ella, que es responsable del conocimiento que se genera y del cual se transmite. Y a través de estudios, investigaciones con trabajos de colegas anteriores, bueno, puede seguir generando nuevo conocimiento. Me refiero a el intelectual. El intelectual en la edad medieval es como un ser en peligro de extinción, o extinto, mejor dicho, no existe. No existe. ¿Por qué no existe? Porque bueno, está toda la gente, bueno, como que el ámbito intelectual es más propio de la ciudad. Si las ciudades estaban casi despobladas, estaban bien roñosas, no había mucho movimiento en ellas, es obvio que los intelectuales con ello también como que se mermaron. Y como tampoco había comercio, no había tampoco algo que facilitara el intercambio cultural. Por ende, si uno generaba conocimiento, el conocimiento no se divulgaba por otros rincones. A menos que yo creo que el mismo intelectual hubiese estado andando de pueblo en pueblo, pero ni siquiera. Aparte que tienen que pensar que en esta época los nobles y caballeros no eran muy cultos, no eran muy instruidos, de lo único que estaban preocupados era de pelear. Los campesinos, yo creo que con suerte sabían el abecedario, quizás contar hasta 10, no sé, pero no tenían una educación muy amplia. El único lugar donde se concentraron intelectuales en esta época fue en el clero, en los funcionarios del clero. Y estas personas, no dijéramos que la única actividad que hacían era la de ser intelectuales, esa era una de sus múltiples funciones. Y esa función de trabajo intelectual la hacían dentro de los márgenes de la religión católica. ¿Ya? Aparte, son principalmente los del clero regular, es decir, de estas órdenes que habían, los monjes. Ellos eran los más dedicados al trabajo intelectual. Pero si buscamos, bueno, este era un precedente de los intelectuales. ¿Por qué los monjes? Bueno, ustedes recuerdan que cuando se cayó el Imperio Romano de Occidente, resulta que todos los conocimientos de la cultura greco-romana y todos los manuscritos y todas las cosas quedaron solamente en manos del clero, de la iglesia, sobre todo de los monasterios. Y los monasterios, aparte de leer y estudiar esas cosas, hacían transcripción de manuscritos. Cuando estos manuscritos, este está muy viejo, lo voy a transcribir de nuevo para que esté como más nuevecito, más fresquito. Y como nadie imprenta, lo hacían todo a mano, por algo se llama manuscrito. Esa era una cosa, se concentraba ahí, pero hubo otro precedente importante de esta época que fue en el Imperio Carolingio. Yo les recomiendo que vean un poco, no sé, un poco el video de la administración de la iglesia, para que tengan un poco más de claridad sobre esto de los monjes y puedan ver un poco del video del Imperio Carolingio, que quizás no está nombrado muy, así como muy por encima, pero lo digo por si quieren mayores referencias.
Eso es porque en el Imperio Carolingio, si ustedes se acuerdan, en los tiempos de Carlomagno, estuvo bien cohesionado en una sola voluntad. Y aparte que Carlomagno le interesaba esta difusión por ejemplo, del conocimiento greco-romano que había llegado ahí, que se había conservado, por lo que inventó lo que en ese entonces se conocían como las escuelas palatinas. Las escuelas palatinas impartían distintos saberes que más o menos se podrían acomodar a lo que estamos viendo en esta época que surgen en las universidades. Entonces es un precedente muy importante. Pero ¿cómo surge? O mejor dicho, ¿cómo resurge el intelectual en esta época? ¿Se acuerdan del video de las cruzadas? Si no, véanlo aquí. Con las guerras santas se produjo un intercambio comercial que venía desde las tierras musulmanas, que eran Palestina, Siria, que en algún momento fueron provincias del Imperio Bizantino. Desde ahí, pasando por el Mediterráneo, pasando por Italia y por otras localidades de Europa Occidental. Desde ahí se llevaron diversos productos comerciales que fueron a parar ahí. Ese fue el intercambio comercial. Ahora el intercambio cultural es la difusión de conocimientos. Algunos de ellos venían incluso desde la misma China, venían del trabajo que realizaron los musulmanes con los conocimientos de la cultura greco-romana, porque las provincias de Palestina y Siria eran parte del Imperio Romano en su momento, y también por intercambio que tenían con el Imperio Bizantino en la época. Todo ese conocimiento se traspasó por el intercambio creado por las cruzadas y también por la conquista de los musulmanes de la península ibérica y obviamente de su posesión. ¿Ya? Esto produjo como consecuencias que los feudos se empezaran a desmembrar y diera paso a la formación de ciudades. Primero se crearon los burgos. A los burgos se añadió los artesanos que lentamente dejaron los feudos, se empezaron a agrupar en las ciudades y ahí se organizaron a través de las guildas o gremios. Después tenemos a los siervos y a los esclavos que lentamente dejaron las ciudades. Estos últimos, los esclavos, compraron su libertad, se fueron a las ciudades o bien se escaparon a ellas para encontrar una mejor situación de vida. Los feudos empezaron a desaparecer, las tierras empezaron a unificarse y el rey encontró una oportunidad para unificar las tierras y así unificar su poder en desmedro del señor feudal. En este contexto, en el cual también se empiezan a juntar conocimientos de la cultura greco-romana y más orientales, de regiones más orientales, es donde surge el intelectual y donde surgen las universidades. Después está el cuento del trabajo artesanal, que supuestamente hay estudios, ¿no? Se imparten estos estudios, se aprenden estos estudios sobre técnicas para el trabajo de los diversos gremios que existen. Se empieza a dar que, por ejemplo, en un gremio de artesanos, supongamos zapateros, por decir algo, existe un maestro. El maestro es el que ya conoce el rubro a la perfección, cómo hacer los zapatos, los pasos para hacerlo, como ejemplo, no sé, cómo usar, no existían máquinas, no sé, algún cuchillo, algunas tijeras, a lo mejor las brasas para darle forma, para dar tintes para ponerle color al cuero, no sé, estoy inventando, por decir algo, cómo hacer los cordeles, si es que había cordeles, estoy inventando, no sé cómo eran los zapatos en esa época, pero sí, pongámosle todas esas cosas. Entonces el maestro, que era esta persona que sabía bien el rubro, tenía un aprendiz. Y ese aprendiz le enseñaba todas esas técnicas para trabajar. Mira, es que el cuero tú le das la forma así, que las suelas se hacen así, que los cordeles así. Le enseñaba. Y ahí había esa entrega de conocimientos. Por otro lado, se estaba dando que desde mediados del siglo XI, estamos hablando como del año 1050, por ahí, la Iglesia Católica empieza a dotarse de una nueva infraestructura para el desarrollo de sus actividades. Y esta infraestructura es de gran magnitud. La catedral. La catedral fue inventada más o menos en esta época, a mediados del siglo XI.
que fue un edificio importante para el desarrollo del trabajo que hacían los obispos de la época. Ahora bien, en las catedrales habían unas escuelas. ¿Cómo se llamaban esas escuelas? Y el nombre es muy complejo. Se llamaban escuelas catedralicias. Catedralicias. ¿Por qué catedralicias? Ah, ¿será porque la palabra viene de catedral? Qué difícil de imaginar, Dios mío. Son tan pero profundos para ponerles nombre a las cosas. A todo esto, yo creo que esta cuestión de escuela catedralicia en parte no sé, algo que yo pienso. Si hay alguien que sabe mejor esta materia y puede corregirme, por favor, hágalo ahí en un comentario, me rectifica lo que voy a decir. Pero como esto fue a mediados del siglo XI, fue justo en el momento en que la iglesia estaba pasando por el problema de las querellas de las investiduras, por el problema de que los laicos estaban corrompiendo a los diversos cargos de funcionarios de la iglesia, del clero. Entonces una de las reformas fue todo esto que vimos en el video de administración de la iglesia, que bueno, fue todo esto de Gregorio VII, de crear el colegio de cardenales, en fin. Y a lo mejor una de esas medidas también fue la creación de la catedral, con esta escuela catedralicia, la cual enseñaba conocimientos que eran acordes a la religión. Por eso la base de dicho conocimiento está dado por la obra de San Agustín, que estaba orientada en el pensamiento teológico de Platón, el cual consiste en principios como la creencia de una deidad, que es el máximo inalcanzable, es decir, en una religión monoteísta, y también renunciando a alabar a otros dioses, y en parte también se planteaba la reencarnación del alma. Todas esas cosas generalmente eran compatibles con la religión católica, por eso lo adoptó. Este pensamiento lentamente es puesto en cuestionamiento con los conocimientos greco-romanos que empezaron a llegar a las zonas. O sea, están las escuelas catedralicias, se enseña la obra de Santo Tomás, que basa en el platonismo, con estos valores que son cercanos y se acomodan muy bien a lo que es la Iglesia Católica. Pero cuando se empezó a dar esta difusión de conocimientos, estos conocimientos de la cultura greco-romana, que ya estaban hace siglos instalados en las tierras de los musulmanes y que empezaron a llegar por el Mediterráneo hacia Europa Occidental, gracias a todo este intercambio comercial y cultural que se dio, se empezó a difundir los conocimientos greco-romanos, y entre ellos la obra de Aristóteles. Y la obra de Aristóteles se tomó principalmente lo que fue la dialéctica. ¿La qué? La dialéctica. ¿Dialéctica? ¿Y eso qué? Dialéctica. Yo creo que escucho una marca de zapatos que se llama así, pero... ¿Dialéctica? Sí, po, dialéctica. ¿Y qué es la dialéctica? ¿Qué carajo es la dialéctica? Que una palabra como que... Es como una palabra rara, así, no es una palabra que yo creo que todo el mundo le haya escuchado. Ya, este es el momento en que uno se hace el culto, el que sabe, el inteligente, y empieza a decir... tan sabio que lo tengo que leer del computador para decírselo. La dialéctica es el método de buscar la verdad por medio de la discusión. ¡Oh! ¡Oh! ¡No lo sabía! Bueno, no tienen por qué saberlo, pero básicamente eso es. O sea, a muy grandes rasgos. Uno podría estar debatiendo mucho tiempo qué es la dialéctica, pero dejémoslo en esa explicación media simple para ustedes en este momento. Son muy chicos para meterse en cosas más complejas de filosofía. Bueno, y también surge la lógica, que se dedica a buscar los procedimientos necesarios para poder razonar correctamente. Tanto la lógica, y sobre todo la dialéctica, estimulan al hombre a llevar a cabo un comportamiento racional. Que lo digo con Z. Coño, es que no tengo idea. Es que no tengo idea por qué me iba a hablar así. No sé.
No me sale el acento español, pero bueno, no se enojen. No sé qué me dio. Tanto la lógica, bueno, ya lo dije. ¿Y eso qué significa racional? Pensar, utilizar la mente, utilizar la cabeza. Y lo cual significa conocer a fondo estos esquemas actuales de la sociedad, tener una visión crítica sobre ello, al punto de que si hay algo que parece inapropiado, obsoleto para los tiempos actuales, proponer alternativas y propuestas nuevas que sean para reemplazar esto de lo que nos estamos quejando. Lo cual también es un choque muy importante en la sociedad, porque tienen que pensar que si los únicos que se dedicaban a trabajo intelectual eran los clérigos y eran bien reservados para ello, para gente noble, que esto era chino. Para que hablar de los campesinos, de los villanos, sobre todo los siervos de la gleba. Estaban preocupados de recuperar su libertad de una forma u otra. Bueno, para que tengan una idea de eso. Este pensamiento racional que dio como el hábito de empezar como a tomar los esquemas actuales. Está pasando un avión, por si acaso. Bueno, ahí está pasando el avión ya. No sé si se va a escuchar en la grabación, pero yo preferí que pasara, me aproveché de servir un poquito. Bueno, lo que le estaba diciendo, si bien se empezó a dar este pensamiento, esta idea de ser racional, de utilizar la razón, la mente, la cabeza como para pensar, y pensar así, el conocer, por ejemplo, los esquemas de la sociedad, criticarlos para ver si se pueden mejorar, rectificar, pues con ello se empezó a poner en cuestionamiento, en tela de juicio, todo lo que fue los valores y planteamientos que eran dogmáticos, es decir, incuestionables de la Iglesia Católica. Y este proceso fue el que se le llamó escolástica. Escolástica porque se empezó a ver la Iglesia, el pensamiento, planteamientos de la Iglesia Católica de manera racional. Por esto tengo que mencionar que alguien que se va a destacar mucho en el desarrollo de la escolástica en el siglo XIII va a ser Santo Tomás de Aquino. Bueno, si nosotros ponemos en la balanza lo siguiente: la suma de las enseñanzas técnicas de trabajos artesanales, más los conocimientos aristotélicos, más el surgimiento de la literatura clásica en lenguas vernáculas, que es decir, en lenguas que se utilizaban en el idioma, en el idioma local, porque antes de esto acuérdense que solamente estaban en latín, más el avance del papel traído desde China mediante el contacto musulmanes, lo que permite la proliferación de los libros, dejando un poco de lado lo que eran los papiros o los pergaminos, eso se me estaba olvidando. Bueno, esa suma nos da como resultado los elementos necesarios para que sea creada una universidad. Las universidades, mejor dicho. Y las universidades de esta época son instituciones que imparten conocimientos y en las cuales se forma a individuos que trabajan para generar nuevos descubrimientos. En esos tiempos existen lo que se podría denominar el día de hoy las carreras de teología, derecho, medicina, artes, filosofía y retórica. Teología es todos estos pensamientos, todos estos planteamientos de revisión, de cuestionar racionalmente los planteamientos de la religión. Eso como para que entiendan un poco los que no saben. La filosofía, bueno, no sé cómo decírselo. La filosofía es pensamiento de un montón de cosas. No sé, fúmense un pito de marihuana y van a entender lo que es la filosofía. Se van a poner a filosofar de lo lindo. Y la retórica tiene que ver con el arte de hablar bien, de manera pública. Acuérdense que los griegos, cuando estaban en las asambleas, en la Areópago, en la Eleia, en la Bulé, en el tribunal popular, hacían discursos, y esos discursos eran hablados así, de forma muy linda, de forma muy bella, que tenía que ver con el uso de las palabras, el no ser redundante, el manejar argumentos, todo eso es la retórica. Y en esta época, estoy hablando más o menos del siglo XII, XIII, por ahí,
se afirma, el tiempo que fue inventada la universidad, se afirma que existen los estatutos universitarios, los requisitos para ser alumno de la universidad y de una carrera. Pongámosle carrera. Porque en realidad carrera podríamos reemplazarlo por disciplinas, que yo creo que puede sonar más adecuado para esta época. Ya, carrera, los planes de estudio, la duración de estos planes de estudio, la existencia de hacer exámenes, grados académicos, no sé si los mismos que ahora, que son, no sé, licenciatura, máster y doctorado, no sé, o PhD, como quieran llamarle, y los actos de beneficencia, beneficencia. Llegan a tener variados bienes materiales e inmuebles, algunos siendo partes de antiguos feudos inclusive. Compraban pedazos de feudos, algunos se los compraban a la iglesia, y con ellos hacían edificios de 60 pisos para arriba con bibliotecas gigantes, las cuales se estudiaban, impartían. Estoy leseando, pero... Ahora, si ustedes lo piensan, estas cosas suenan como muy de hoy, ¿cierto? Mira, esto de hacer exámenes es de hoy, grado académico existen hoy. Qué sé yo, mira, que hayan planes de estudio, que hayan carreras, planes de estudio, que duren tanto las carreras o las disciplinas, estudiarlas, ¿me entendí? Todo esto suena como muy de hoy. Y yo también me sorprendí cuando lo leí por primera vez en la universidad, porque me llamaba la atención esto y yo decía, pucha, entonces un montón de cosas que existen hoy en la universidad son súper añejas, po. O sea, yo creo que una de las entidades más tradicionales y que, si bien ha variado en el tiempo, porque los tiempos van cambiando, las épocas, las generaciones, parece que como una cierta estructura, un cierto funcionamiento en la universidad, parece que ha ido variando con el paso de los siglos y de los continentes. Aquí tú te das cuenta que hay un montón de funcionamientos que son muy antiguos, muy arcaicos. Impresionante. Bueno, en estas universidades se forman los diversos funcionarios que son utilizados para la cada vez más compleja cantidad de burocracia que se empezó a dar en las ciudades comerciales, que en un principio empezaron siendo burgos, las ciudades que se fueron cada vez más complejizando y complejizando y complejizando, porque cada vez hubo más habitantes, hubo más siervos de la gleba metidos ahí, hubo más intelectuales metidos ahí, hubo más extranjeros metidos ahí, por ende empezaron a ampliarse y cada vez, bueno, ahí se entiende. Cargos administrativos enseñados en la universidad, les enseñaban administración pública entonces. Ahora bien, el estilo de vida del estudiante universitario es caro, y eso que en ese entonces no se gastaba dinero en fotocopia, no se gastaba dinero comiendo completos, ni comprando chelas, ni comprando cigarros, no se gastaba yendo a discotecas, no existían esos gastos, no existía ninguna de esas cosas, ¿cierto? Pero si era caro, por ejemplo, los libros. Tienen que pensar que en esa época, si bien había libros, los libros eran manuscritos. Todavía no existía una imprenta. La imprenta que inventó Gutenberg fue posterior. Aquí todavía los libros eran caros porque eran manuscritos. Habían pocos de ellos. No me extrañaría que, por ejemplo, en una disciplina donde estuviesen estudiando 100, no sé, estudiantes, hubiesen 10 libros. También se tuvieron que prestar los libros, entonces los libros ahí, bueno, en la biblioteca también tiene que haber habido. No sé cómo le harían para el sistema de préstamos si no existía esas tarjetitas que existen para marcar entrada y con las que te marcan los libros y te miran una pantallita, ya lo tiene que devolver en una semana, no. Bueno, te ha sido todo con papel o algo, no sé, para evitar que se roben los libros también, pues. Bueno, el día de hoy se los roban igual, pero en ese entonces eso hubiera sido interesante saber. Bueno, aunque en ese entonces, si bien no sé qué tan alcohólicos eran, pero tienen que haberse gastado sus buenos pesitos en algo de vino, en algo de cerveza. Vaya uno a saber, pues. Vaya a saber si desde entonces las neuronas de los estudiantes universitarios estaban llenas de alcohol. Y reaccionaban ante el alcohol como un perro reaccionando ante el miedo de las personas, no sé. Pero siempre fue menester, mira lo que te voy a decir, siempre fue menester tener una beca o un mecenas. Un mecenas es lo que hoy se podría considerar un aval económico, que te financia los estudios. Es decir, el día de hoy el aval económico de alguien que esté en la universidad será, lo más seguro, el papá. En ese entonces
no necesariamente era el papá de uno, era, no sé, algún noble que tuviese dinero y que quería invertirlo para que tú fueras un intelectual, que trabajaras para él, ese tipo de aval o mecenas. Ojo, los mecenas también se dieron con los artistas. Estos artistas que, si bien el trabajo de artista siempre ha sido caro por los instrumentos, por los viajes, todas esas cosas, bueno, siempre estaban financiados por alguien, por algún noble, que a lo mejor le gustaba su música, que compusiera, entonces le facilitaba todo la situación económica. Los mecenas en ese caso funcionaban como, no sé si como los managers o como las productoras que existen hoy, no sé, para que estén siendo símiles para que entiendan perfectamente, como para que se hagan una idea de cómo puede haber sido esto. Eso sí, si bien era caro ser estudiante, por los viajes, por los libros, viajes en el sentido de que igual tienen que haber ido a ver conferencias de algún profesor de una universidad a otra, que era ir de una ciudad a otra, y los viajes siempre han costado dinero. Eso ha sido siempre. Sea a caballo, sea a carrera, sea lo que sea, siempre. Bueno, aparte de eso y aparte de una que otra bebida alcohólica que se tienen que haber mandado a estos niños, a estos cabros, pues bueno, existían algunos estudiantes pobres que iban a todas partes sin tener becas, sin tener un mecenas, que buscaban el trabajo intelectual donde podían percibirlo con el olfato así. Yo creo que hoy día, si vamos a París, en París, encontraremos ese conocimiento que buscamos. Hambre de saber, hambre de conocimiento era. Y por eso, por ejemplo, tenían intelectuales o profesores que eran los predilectos, los que decían, me encanta su pensamiento, me encanta su trabajo, su desarrollo. Y lo iban a ver a todas partes. Si el tipo se andaba paseando, por decirte algo, de entre Francia, Alemania, Inglaterra, por decirte algo, le iban a ver a Francia, Inglaterra, Alemania, con todo lo que eso costaba. ¿Ah? Lo idolatraban tanto que le pedían convertirse en sus discípulos, y lo eran, los discípulos de él, con todo el orgullo y el trabajo que eso significaba. Ya, para que tengan eso y también en claro. ¿Cómo se llamaban estas personas, estos estudiantes? Los llamados goliardos. Y los goliardos también se caracterizaron por escribir cierta poesía en las lenguas vernáculas, que son estas lenguas que después se van a conocer como el francés, el alemán, ¿entienden? Todas estas lenguas que se derivan del latín. El español también podría ser. Las repercusiones de estos se dan más que nada porque el clero regular sufre varias divisiones, es decir, todas estas órdenes que existieron, que ya se reformularon con la crisis del siglo XI, nuevamente van a ser reformuladas con esto. La iglesia va perdiendo terreno ante este nuevo saber que es laico, que es independiente de cualquier pensamiento religioso, principalmente el católico, porque ese es el que más se da en Europa occidental. ¿Ah? El cambio de mentalidad pasa a ser un hombre teocéntrico a antropocéntrico, que significa dejar de creer que Dios es el centro del mundo para pasar a creer que el hombre es el centro del mundo. Y para ese cambio de mentalidad fue importante el uso de la razón. ¿Ah? Todo esto trae consigo a futuro el desarrollo de lo que después se va a conocer como el humanista, que eso es algo que vamos a ver mucho más adelante, más o menos con el tiempo. Cuando veamos el Renacimiento vamos a hablar un poco más del humanista, pero viene de aquí, de este desarrollo que se fue dando en un cambio de mentalidad, digamos en un lapso como de 1 o 2 siglos más o menos. 2 siglos, pongámosle 2 siglos. Entonces esto rompe la única unidad existente en Europa occidental, que es la de carácter espiritual. Si bien Europa estuvo dividida en varios feudos, y ahora los feudos se empezaron a desmembrar para dar paso a lo que después se van a conocer como estados independientes unos de otros. Aquí es donde, por ejemplo, nace Inglaterra, nace Francia, España, después de la reconquista que tuvo de recuperar todos los terrenos que fueron conquistados por los musulmanes. Aparte de eso, o sea, esa unidad que había de que toda Europa occidental era cristiana,
o le hacía caso a la Iglesia Católica, se fue perdiendo. Se perderá, de hecho. Bueno, pero estos principales estados independientes, que ahora ser Inglaterra, Francia y vamos a tocar España, son materia del próximo video. Bueno, espero que esto les haya gustado. Recuerden darle like a la página Historiador Histriónico para poder seguir creciendo en este proyecto, para poder seguir divulgándolo y bueno, para que tengan alguna que otra información por si me muero con los... Bueno, cuídense, que estén bien. Nos vemos. Adiós.